Salmo 128. Leo para ustedes este salmo, Salmo 128, cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. El título del sermón en esta noche es Bendito el que teme a Jehová. Bendito el que teme a Jehová. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque sin duda el Salmo capítulo 128 es una bienaventuranza. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice el versículo 1, la última parte del versículo 2, bienaventurado serás y te irá bien. Repite el versículo 4, he aquí será bendecido, y versículo 5, bendígate. Y es otra manera para decir bienaventurado. O sea que el Salmo 128 realmente es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza para aquel que teme a Jehová. Y en la literatura sapiencial ya ustedes han ido aprendiendo qué significa la expresión temer a Jehová. Por lo menos en el libro de Proverbios y en el libro de Salmos, temer a Jehová no es otra cosa que obedecer su palabra. Específicamente, ¿qué parte de su palabra? La ley. La ley. Y es probable que el salmista, cuando escribe el Salmo 128, está pensando en la ley, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en los mandamientos que el Señor le había dejado a su pueblo. Aquel que teme a Jehová es aquel que procura de todo su corazón obedecer sus mandamientos. Ese es el que teme a Jehová. Y ese que obedece será bendito. De ahí el título del sermón, Bendito el que teme a Jehová. Y si le hacemos la pregunta al texto, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿De qué trata la bendición de aquel que teme a Jehová? Pues nos vamos a dar cuenta que por lo menos hay 3 bendiciones en nuestro pasaje. La primera es una bendición relacionada con el trabajo. La segunda es una bendición relacionada con la familia. Y la tercera es una bendición relacionada con el pueblo de Dios. 3 bendiciones. La primera relacionada con el trabajo, la segunda relacionada con la familia y la tercera relacionada con el pueblo de Dios. Si este es un cántico gradual, quiere decir que los peregrinos que viajaban una vez al año a la ciudad de Jerusalén para celebrar una de las fiestas más importantes del año, iban recitando el Salmo capítulo 128 mientras subían a la ciudad, que estaba a 900 metros sobre el nivel del mar. De eso se trata este salmo. Y mientras subían a la ciudad y daban paso a paso, iban recitando de memoria el Salmo capítulo 128. Recordaban que la obediencia es importante para el pueblo de Dios y que tal obediencia trae consigo bendiciones. El principio es este: aquel que decide obedecer al Señor será bendecido. La obediencia sin duda trae bendición. Ese es el principio del Salmo 128. Ya discutiremos cómo el Señor bendice, qué tipo de bendición le da a aquellos que le obedecen, pero sin duda ese es el principio. Aquel que obedece al Señor será bendecido por Dios. Veamos la primera bendición, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Las 2 líneas del versículo 1 tienen el mismo significado. Temer a Jehová y andar en sus caminos expresan la idea de obediencia. Ahora, esa palabra andar probablemente a su audiencia original trajo a la mente la vida de Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y Dios le llevó. En el Nuevo Testamento es la palabra griega peripateo, cuando Pablo le dice a la iglesia, andad como hijo de luz,
andad en amor, andad en sabiduría, caminad en sabiduría, caminad en amor, caminad como un hijo de luz. Es un mandamiento. Sin duda, la audiencia pudo recordar a Enoc, aquel que caminó con el Señor obedeciéndole, aquel que en su corazón propuso hacer su voluntad. Ahora, ese tipo de personas son bienaventurados. Definitivamente son bienaventurados, porque no hay mayor bienaventuranza que poder obedecer al Señor. ¿Entiende el punto? Es que obedecer al Señor en sí ya es una bendición. ¿Cuál es el problema del hombre pecador? El problema del hombre pecador es que no tiene la capacidad para obedecer al Señor. Tiene la responsabilidad delante de Dios de obedecerle, pero no tiene la capacidad. Y ustedes sabrán que por su responsabilidad el Señor los va a juzgar en el día del juicio final. Por cuanto son criaturas de Dios, son responsables delante de Él en todas las decisiones que tomen, aunque no tengan la capacidad de obedecerle. La capacidad de obedecer al Señor es un don de Dios. Es un regalo soberano del Señor que Él da a todo aquel que Él ha elegido y ha llamado eficazmente. Es decir, tener la capacidad de obedecer al Señor en sí mismo ya es una bendición. Y eso es lo que el salmista tiene en mente. Todos aquellos que tienen la capacidad de obedecer los mandamientos del Señor son benditos, porque pueden agradar al Señor. El que no tiene tal capacidad no puede agradar al Señor. Y la primera bendición va ligado al trabajo. Miren el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora, noten aquí el punto. La persona que decide obedecer la palabra del Señor, el Señor lo bendice en su trabajo, en lo que hace. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento una de las maldiciones que venía sobre el pueblo de Dios cuando era desobediente era que el pueblo podía gastarse trabajando y no ver el fruto de su trabajo? ¿Recuerdan eso? Vamos un momentico a Deuteronomio, rápidamente, por favor. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 30. Repasemos este texto un momento, por favor. Deuteronomio 28, 30. Miren estas palabras. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña, recuerda esta palabra, y no la disfrutarás. No olvide esa palabra, disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra, escuche, y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. En otras palabras, trabajarás para otro y no disfrutarás del fruto de tus manos. Y esto está en el contexto de las consecuencias de la desobediencia a la ley. Ahora, por eso digo que el salmista tiene en mente la ley. Todo lo que él escribe, lo escribe en el marco de la ley que el Señor le dio a su pueblo. Por eso está pensando acá, todo aquel que obedece al Señor ha resuelto en su corazón agradarle, el Señor lo va a bendecir en su trabajo. ¿Qué significa eso? Que no solo producirá, y aquí viene la palabra que les dije que recordaran, no solo producirá, sino que podrá disfrutar del fruto de su trabajo. Piensen en esto. Disfrutar del fruto del trabajo es una bendición espiritual que el Señor da. No sé si usted ha pensado en eso alguna vez en su vida. Es una bendición. ¿Cuántas personas pueden trabajar, gastar su vida trabajando, tratando de producir algo, pero definitivamente nunca disfrutar del fruto de su trabajo? ¿Por qué?
Porque muy seguramente en su alma tienen una gran aflicción, porque seguramente están embargados de tristeza o depresión, porque están padeciendo una terrible enfermedad que no les deja disfrutar del fruto de su trabajo, porque tienen algún vicio, algún pecado, y el fruto de su trabajo se pierde en ese vicio y en ese pecado, o porque seguramente tienen muchas deudas y no pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Todo esto es consecuencia del pecado. Pero lo que el salmista tiene en cuenta es que cuando procuramos agradar al Señor, el Señor no solamente hace que nosotros demos resultado en nuestro trabajo, sino que también podamos disfrutarlo, por muy grande o pequeño que sea. El disfrute no es otra cosa que el contentamiento cristiano. Y estar contentos es aprender a disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Y eso es una bendición que no todo el mundo experimenta. No todo el mundo experimenta. Y esta bendición es para aquel que cree. Para aquel que cree, que está comprometido con la palabra del Señor. Mire cómo termina el versículo 2. Bienaventurado serás y te irá bien, definitivamente. Ahora, siempre que leemos esto en la literatura sapiencial, no piense que lo que está diciendo el salmista es que nuestra vida será perfecta, sin ningún tipo de aflicción o sufrimiento. No es eso lo que quiere decir el salmista. Lo que el salmista quiere decir es que pase lo que pase, nuestra alma disfrutará de las bendiciones del Señor. Aprenderá a disfrutar las bendiciones del Señor en la tristeza o en la alegría, en la adversidad o en la victoria. Pero nuestra alma aprenderá a disfrutar la bendición del Señor. Ella se deleitará en el mismo Dios. Por eso nos va bien, porque tenemos la capacidad de agradar al Señor. Recuerden, tener la capacidad ya para nosotros en sí es una gran bendición. Tú no la tenías antes, tú no tenías esa capacidad, pero ahora sí la tienes. Eso te debe llenar de gozo, de contentamiento cristiano. Número 2, la segunda bendición relacionada con la familia, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y son dos metáforas que está utilizando el salmista, muy típicas de la cultura judía, sobre todo de aquellos que trabajaban la tierra y conocían este tipo de plantas. Lo que está diciendo el salmista es que la esposa del hombre que propone en su corazón agradar y obedecer al Señor es una esposa que será bendición para él. Para él será de bendición. El Señor bendice la familia cuando hay un hombre o una mujer entregada al Señor. Y piensen en esto, no por nada el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 aplica el término santidad. Y cuando le dice a las esposas creyentes que no se separen del esposo incrédulo, le dicen, ¿qué tal si tú al permanecer con él, harás salvo a tu esposo? O viceversa, tú si permaneces en los caminos del Señor, el esposo hará salva a tu esposa. Y tus hijos ya no serían bastardos, serían santos. Y mire la aplicación del término santidad en 1 Corintios capítulo 7. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Consagración, separación, preservación. Pablo no está diciendo que los hijos son salvos porque el papá es creyente o la mamá sea creyente. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir Pablo es que si el papá es creyente, si la mamá es creyente y están comprometidos con el Señor por ellos bendice aún a sus hijos y los preserva del mal, de la degradación social. Y aquí hay una implicación muy importante para los padres creyentes, y es que a veces no se reflexiona con seriedad este punto y se piensa, pues como la salvación es individual, pues finalmente cada hijo verá qué hace con su vida. Pero si los padres, así sea un padre de familia que sea creyente,
entiende que su compromiso con el Señor hace que el Señor bendiga a los suyos, aunque los suyos no sean creyentes. Esto se vuelve realmente importante. Miren, todas las veces que uno entrevista, que he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos padres preocupados por sus hijos, porque de repente sus hijos no son como ellos esperan, o caminaron en la iglesia por algún tiempo, pero ya no están en la iglesia, ya están en el mundo. La queja de sus hijos es la siguiente: pero es que mis padres no fueron fieles. Muchos se quejan de eso. Siempre vi en mi mamá o en mi papá desánimo. Es más, dejé de ir a la iglesia porque dejó de ir a la iglesia. Es una queja. Ahora, si tú estás experimentando un caso de rebeldía con tu hijo y ese no es el ejemplo, pues tú tienes paz delante del Señor. Tú estás libre de toda culpa porque has sido responsable y has hecho las cosas bien. La salvación es del Señor. Pero si tú eres de los padres que eres consciente de que definitivamente la acusación que levantan contra ti es verdadera, yo creo que a la luz del Salmo 128 es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento, a que como familias que estamos dentro de la iglesia reconozcamos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestro desánimo espiritual en ocasiones que aún han producido dicho desánimo en el corazón de los hijos. O sea que ahí están los dos casos y el salmista lo entiende bien. El compromiso de los padres, así sus hijos no sean creyentes, el Señor aún en su gracia común bendecirá a su familia. Su mujer será como vid, una mujer que da fruto en su casa. En su hogar dará fruto y sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa adornan la casa. Es lo que dice el salmista. Los hijos adornan la casa. Y cuando estudiaba esto, recordaba las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando le da la instrucción a Tito respecto al ministerio y habla de los hijos de los ancianos, y cuando habla con Timoteo y dice de gobernar bien la casa. Recordaba cómo los padres cristianos no podemos salvar a nuestros hijos, pero por lo menos no se nos puede olvidar que tenemos la responsabilidad de hacer buenos ciudadanos. Y siempre pongo el ejemplo de Calvino, cuando estaba en el tiempo de graduación de los estudiantes de la Academia de Ginebra, le hacían la pregunta a Calvino: pero Calvino, no todos estos hombres que se están graduando de la academia van a ser pastores, van a servir en el ministerio. Y Calvino decía: no importa, pero si van a servir a la sociedad y van a servir al gobierno, hicimos bien el trabajo. Hicimos bien el trabajo, porque definitivamente el Señor usa todo este tipo de cosas para el bien de su pueblo. El salmista lo entiende. Si me comprometo y obedezco al Señor, el Señor bendice mi casa. Bendice mi casa, como Él la quiera bendecir, pero Él bendice mi casa. Y eso debe ser una convicción profunda para el creyente. Repite la proposición o la idea principal, versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, aquel que se esfuerza en obedecerle. Ahora piensen en esto. El salmista está hablando de aquel que es un verdadero creyente. El salmista no está animando a un moralismo. Eso no es lo que él está hablando. Él no está diciendo que las personas deben ser moralmente correctas para que el Señor las bendiga. El ánimo que está dando el salmista a su audiencia original es que aquellos que son verdaderos creyentes entonces obedecerán a aquel que los ha bendecido con la salvación. De ahí que la obediencia en la vida de un verdadero creyente se convierte en el resultado de lo que el Señor ha hecho por él. Esa es la idea en el texto. Sin embargo, tengo que dar un apunte importante. La ley moral o la ley universal se llama así porque es para todos los hombres, creyentes y no creyentes. ¿Sabe qué significa eso? Que aún si un impío moralmente toma la decisión de obedecer algún mandamiento moral del Señor, de seguro que también el Señor lo bendice. Y es por eso que nosotros como creyentes, cuando evangelizamos, debemos ser conscientes de eso. Nosotros no vamos a hacer a nadie una persona moralmente correcta,
porque la idea es hacer discípulos, como lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Esa es la meta. Sin embargo, somos conscientes que hay personas impías que tienen un corazón incrédulo, que aún en lo poco que hacen obedecen a Dios en algunas cosas. Muchos viven desordenadamente y deciden casarse y no adulteran, y el Señor aún los bendice a ellos, en su gracia común los bendice. Pero nosotros entendemos, nuestra mayor preocupación es la salvación de ellos. Su salvación es lo que más nos preocupa, es lo que más nos preocupa. Entonces, lo que tiene en la mente el salmista es que el verdadero cristiano o el verdadero creyente es aquel que bendice, es bendecido y obedece al Señor. Obedece por cuanto el Señor lo ha bendecido con la salvación. Y debe predicar este mensaje. Debe predicar este mensaje. Ahora noten cómo una de las bendiciones de la persona obediente está relacionada con el pueblo de Dios. Versículos 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión, desde el monte donde está la ciudad de Dios, que es Jerusalén, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El hombre obediente puede ver la ciudad de Dios y ver la ciudad de Dios como una ciudad pacífica, y veas a los hijos de tus hijos una ciudad que crece y que no se extingue. Paz sea sobre esa ciudad. En este caso es Jerusalén, es Israel. La conexión que tiene el salmista con el pueblo de Dios es importante, y ustedes saben por qué. Porque la redención tiene un propósito. El propósito es colectivo. Es colectivo. La espiritualidad no se da para vivir en individualidad. Una persona que practica una verdadera espiritualidad no es una persona que vive en individualidad. Es una persona que aprende a vivir en comunidad. De ahí que aquellos que dicen, bueno, no me interesa congregarme en ninguna iglesia, yo me quedo en mi casa y así estoy feliz, no entiende lo que es una verdadera espiritualidad. No sabe lo que eso significa. De ahí que el estar juntos y congregarnos y tener comunión los unos con los otros y exponernos los unos a los otros en sí mismo es un catalizador que nos forma y nos hace conforme a la imagen de Cristo. Eso lo entendemos. Ahora el salmista también lo entiende. Si él obedece al Señor, el Señor le puede a él permitir ver la bendición de la ciudad de Dios crecer, fortalecerse y vivir en paz. Y esa es una bendición que recibe el salmista también. Longevidad. Para ese tiempo la longevidad era importante, porque en medio de las guerras, de los duros combates militares, morían las personas jóvenes. Casi que las generaciones jóvenes desaparecían. Así que tener muchos años de vida y poder ver a los nietos era una bendición. Era una bendición, eso es lo que el salmista está diciendo. Por lo menos el legado lo dejé a mis hijos y mis hijos a mis nietos. Eso es una bendición. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios? Que estas personas, estos hijos de los hijos de los hijos, viven en la ciudad de Dios, que es la ciudad de paz, que es Jerusalén, donde este salmista es un peregrino, el cual va una vez al año a esta ciudad a celebrar las fiestas judías. Y cada vez que él se acerca a la ciudad y sus ojos contemplan lo que está pasando ahí, se llena de regocijo y dice: oh Señor, es una gran bendición para mí ver lo que mis ojos ven hoy. La ciudad de Dios, una ciudad de paz. Yo sé que ustedes ya entienden la conexión con Cristo. Ya la entienden con mucha claridad en este pasaje. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el bendito que teme a Jehová? Yo sé cuál es la respuesta. El bendito que teme a Jehová del Salmo 128 no es otro que Cristo. Cada vez que nosotros hablemos de obediencia, no podemos hablar de obediencia sin hablar de Cristo. Es imposible. Y ahí entendemos cómo el Hijo de Dios en el pacto eterno de redención o pacto intratrinitario asume la responsabilidad de encarnarse, de venir a este mundo, morir de manera expiatoria por el pueblo elegido, entregando su vida en una cruz, haciendo eficaz dicha muerte por su salvación.
eso requiere obediencia. Y por eso en Getsemaní fue probado: oh Padre, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino tu voluntad. Prueba de obediencia en la vida de Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte. Y saben, Él es bendito por eso. Él es bendito por eso. Miren la recompensa que el Señor le da. Noten Isaías capítulo 53, versículo 10. Y este es un texto profético que se aplica en Marcos y en Lucas. Ahora miren Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hablando del Cordero de Dios, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y los autores del Nuevo Testamento entienden que Isaías capítulo 53 está hablando de Cristo. Pero noten lo que se dice de Cristo en este texto. Cristo, por su obediencia hasta la muerte, es recompensado por Dios viendo linaje. Es la imagen del peregrino salmista subiendo a la ciudad de Jerusalén, teniendo el privilegio de ver con sus ojos la ciudad como una ciudad de paz, y ver a los padres, a los hijos, a los nietos en dicha ciudad comprometidos con la ley de Dios. Es como si Cristo, tal varón bienaventurado, observara la ciudad de Dios como una ciudad de paz y viera su linaje comprometido con el Padre. ¿Cuál es el linaje de Cristo? ¿Quién es la ciudad de Dios? La iglesia. Y eso es lo que hace Cristo. Efesios capítulo 5 nos recuerda que Él nos está santificando para presentarnos sin mancha delante de Él. Es lo que hace Cristo. Observar al pueblo que el Padre le ha entregado en sus manos. Es la iglesia, es la recompensa de la muerte expiatoria de Cristo por los elegidos. Es el pueblo de Dios, y Cristo observa, contempla a la iglesia, a su pueblo. Ese es su linaje. Y cada vez que pasa el tiempo, hay más y más y más y más hijos de Dios en el mundo. ¿Y saben una cosa? Y nada podrá detener el avance de su pueblo. Nada detiene el avance de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque es una bendición que Cristo, por su obediencia, recibe del Padre. ¿El Padre se retractará de esa bendición a Cristo? Cristo nos ganó, mi hermano. Cristo nos ganó por su obediencia. Él hizo el mérito. Él nos ganó, Él nos compró. Y el Padre lo bendijo con un pueblo. ¿Quién le arrebatará de las manos de Cristo a su pueblo? ¿Quién? Nadie. Es la bendición del Padre a Cristo por ser un varón obediente, bienaventurado. En Cristo nuestra salvación, queridos hermanos, está segura. ¿Notan todo lo que tenemos que pensar para llegar a concluir de que la salvación está segura? No solamente pensar en un acto de fe, de que a través de la fe estamos unidos a Cristo, sino pensar que al ser elegidos del Padre, el Padre nos da como recompensa por la obediencia perfecta de Cristo en la cruz. Por ende, si es una bendición, es incondicional. No le seremos quitados al Hijo. Estamos seguros en sus manos. Ese es el linaje del Salmo 128. Esa es la ciudad de paz, la iglesia. Esos son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que puede ver el varón bienaventurado. Los creyentes que se van añadiendo cada día más a su pueblo. Esos son. Pero por otro lado, queridos hermanos, sin duda el Salmo es práctico. Y aquí no hay que darle vueltas al asunto. Si usted
desobedece la palabra de Dios y hace lo que sabe que no debe hacer, no esperes que te vaya bien. Es así de sencillo. No hay que darle vueltas al asunto. No esperes que te vaya bien. No esperes que las decisiones que tomes en tu vida traigan buenos resultados para tu vida. Ese es el principio. Ahora nosotros entendemos que las maldiciones de la desobediencia a los mandamientos ya los llevó Cristo. Eso lo entendemos. Y entendemos que hemos sido salvados no por obra, sino por gracia. Eso también lo entendemos. Y entendemos que si desobedecemos hoy, no vamos a ir al infierno, porque Cristo pagó por nosotros. Eso también lo entendemos. Pero detrás de todo eso hay una dinámica. ¿Y cuál es la dinámica? Que como cristianos, si no estamos comprometidos con la palabra del Señor, no podemos esperar que nos vaya bien. Es así de sencillo. Y esta bendición, esta bienaventuranza trasciende lo material. Trasciende lo material. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor envía pruebas y aflicciones, Él envía soberanamente. No estoy diciendo como castigo o disciplina por un pecado, no, estoy diciendo pruebas y aflicciones soberanas que Él nos envía para formarnos. Aún ahí nos va bien, nos va bien, porque en medio de la prueba y de la aflicción obedecemos al Señor, nos va bien. Así que ese es el principio, querido hermano joven que me escuchas, y más en la etapa de la juventud que hay tantas decisiones cruciales que tomar. Si tus decisiones obedecen al Señor, el Señor te bendice. El Señor bendice la obediencia. Si tus decisiones no obedecen al Señor, no esperes que te vaya bien. Ese es el principio para nosotros hoy. Nuestro trabajo, disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo, disfrutaremos de nuestra familia y disfrutaremos del pueblo de Dios, que es la iglesia. Nos gozaremos con la iglesia, amaremos la iglesia, caminaremos con la iglesia, estaremos unidos al pueblo de Dios. Son bendiciones de la obediencia. Cuanto más desobedezcamos, más desánimo, más apatía, más frialdad, más lejanía del pueblo de Dios. ¿Cuál es el síntoma que usted ya empieza a identificar cuando una persona está en una crisis espiritual bien fuerte? ¿Cuál es el primer síntoma? No quiero ir a la iglesia. No me quiero congregar. Eso es, no quiero ir a la iglesia. Ya usted sabe, algo no anda bien. Algo no anda bien aquí. Aquí hay una crisis que hay que ayudar a superar. Cuanto más amamos al Señor, más amamos al pueblo de Dios. Querido amigo, tú que me escuchas hoy, sin duda tú no puedes obedecer. Tú no tienes la bendición de obedecer. No la tienes, no por lo menos la bendición de obedecer como el Señor quiere que obedezcas. Tú te puedes esforzar moralmente y sabes una cosa, el Señor en su gracia común aún ahí te bendice. Y yo sé que te ha bendecido de muchas maneras, pero no es suficiente. No es suficiente, porque al ser una persona moralmente correcta no ganas el cielo con eso. No es por obras, querido amigo, es por gracia. Es por gracia. Y así en algún momento puedas jactarte de tu obediencia y de tu buen comportamiento y de tu buena conducta y te ha ido muy bien en la vida. Si tu fe no está puesta en el varón bienaventurado, querido amigo, entonces no tendrás la bendición más grande que puedas tener. ¿Sabes cuál es? Tu salvación. Y si no tienes salvación, no tienes nada, porque pierdes a Cristo. Cristo es lo más preciado, es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Ven al varón bienaventurado y arrepiéntete de todos tus pecados para que disfrutes con el pueblo de Dios cada una de estas bendiciones en pleno contentamiento. Demos gracias. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza que nos da principios
tan fundamentales. Sin duda, si obedecemos tu palabra y tomamos decisiones conforme a tu palabra, tú nos bendices. Sin duda. Pero si nos apartamos de ella, si nos alejamos de ti, si abandonamos tu camino, no podemos pretender que nos va a ir bien. Es que perdemos lo más importante, la seguridad de la salvación. Estar seguros de la salvación ya es una bendición para nosotros. Ya es una bendición. Poder caminar tranquilos y saber, Señor, de que si experimentamos la muerte o tú vienes por segunda vez, estaremos contigo para siempre. Esa certeza profunda ya es una bendición. Por eso somos bienaventurados. Ten misericordia de los que no te conocen y ten misericordia de aquellos cristianos que están tomando decisiones muy importantes en su vida hoy. Guíalos con tu Santo Espíritu a tomar decisiones conforme tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.